Bien, chicos y chicas, comenzamos con los gobiernos del PP. ¿Vale? Ya habéis visto todo el desgaste que había sufrido el PSOE en todos estos años y los escándalos de corrupción, los GAL, tal. Un auténtico desastre que logró José María Aznar, en el que sería el líder del PP, pues en la legislatura del 96 no logró la mayoría absoluta, pero estaba claro que ya la política de España había tornado desde la izquierda hacia la derecha. El PSOE salió fatal, salió muy debilitado, ¿vale? Y no consiguió un líder que respaldara al partido hasta que en las elecciones del 2000 perdió estrepitosamente y Rodríguez Zapatero pues se puso al frente y ya tendrán mejores resultados. Los de Izquierda Unida pues van a tener mejores resultados, uno de los mejores resultados, ya que el PSOE pues, perderá apoyos y se irán a la izquierda más radical. Como el Partido Popular no tenía mayoría absoluta y tuvo que negociar con Convergencia y Unió, el partido de Jordi Pujol, el que está ahora, el que se está procesando ahora y van a meter en la cárcel, o ya está en la cárcel, pues por eso el PP pues, le tuvo que dar pues competencia a la autonomía. Por ejemplo, el 30% del IRPF fue transferido a la autonomía, etcétera, ¿no? Bien, también, ¿qué es lo que hizo el PP? Pues un proceso de un ejército profesional poco a poco, un ejército ya moderno. Bien, la política económica de la primera legislatura del PP pues fue un programa liberal, ¿vale? Un programa que redujera el gasto público y fomentara por la actividad económica privada, ¿vale? De las empresas. ¿Por qué? Porque teníamos que entrar dentro de los criterios que nos había impuesto Europa para entrar dentro de la Unión Europea y adoptar nuestra economía a la entrada del euro. ¿Cuáles eran todos estos objetivos que cumplimos? Pues ahora lo vamos a ver. Bien, los objetivos fueron básicamente pues moderar el gasto público, también para frenar la deuda pública, pues lo que hicieron fue privatizar muchas empresas estatales rentables. Por ejemplo, Repsol era una empresa del Estado y se vendió. Endesa lo mismo, Telefónica lo mismo, ¿vale? ¿Qué más? El paro, debido pues a las exigencias de Europa, pues paro bajó hasta un 10%, fijaos, ¿eh? Todo ello, pues sí, muy bien. El auge también fue contribuido por un auge económico y también porque ganó la alta precariedad laboral. Es decir, como a los empresarios le era muy rentable los contratos basura, por así decirlo, los contratos eran muy favorables a los empresarios para que contrataran. Y de hecho, uno de cada tres eran contratos temporales, es decir, eran contratos precarios. ¿Cuáles fueron los sectores en los que se invirtió? Pues sobre todo en la construcción, en hostelería, servicios domésticos, en el turismo, todos son beneficios empresariales. Los empresarios aumentaron un 30% de los beneficios. La vivienda aumentó también un 28%, pero los salarios de los trabajadores pues se quedaron más congelados que Walt Disney. Es decir, crecieron un 3% por debajo de la inflación. Todo esto va a dar lugar a que suban también, además, los impuestos indirectos. Por lo tanto, los que van a salir beneficiados son por las rentas más altas. Es típico de una economía liberal. Bien, con respecto a la política antiterrorista, pues también tuvo muchos problemas. Sobre todo los dos más famosos son cuando comenzaron. Como el PP estaba haciendo buenos acuerdos con los políticos vascos y con los nacionalistas, pues los etarras se dedicaron a atentar contra los concejales del Partido Popular. Por ejemplo, mataron un caso que yo viví en mis carnes, fue Miguel Ángel Blanco, un concejal de Ermua, un pueblo vasco, pues lo secuestraron y le dieron un ultimátum al gobierno que lo mataban si no acercaba a los presos vascos. Fue una tragedia brutal, lo recuerdo perfectamente. Y finalmente no cedieron al chantaje y le pegaron unos pocos de tiros en la cabeza, ¿vale? Fue un caso brutal. Y el otro caso brutal fue el funcionario de prisiones Ortega Lara, que también lo secuestraron y ese se llevó año y medio metido en un zulo, ¿vale? Increíble. Vamos, todo esto creó el espíritu de Ermua, es decir, un espíritu antiterrorista y anti-etarra, ¿vale? Todo esto llevó a que firmaran un acuerdo de tregua, el PP con ETA, lo que se llamó el Pacto de Lizarra-Estella, en 1900
98. Pero vamos, un año después comenzaron la actividad armada. Es decir, que fue un momento muy, muy duro para el terrorismo en España. Otro de los graves problemas de la legislatura de Aznar fue la llegada de muchos inmigrantes. La bonanza económica que más o menos se vivía aquí, todos los norteafricanos, sobre todo marroquíes, pues venían en pateras, ¿vale? Venían en barco, venían un montón, cruzaban el estrecho y muchos de ellos pues morían, venían ilegalmente aquí a España y muchos de ellos iban al fondo del mar. Es decir, una tragedia total que se vio en la primera legislatura de Aznar. Bien, la segunda legislatura de Aznar pues es el apogeo del PP y el apogeo de Aznar. Nos va a coger en pleno apogeo económico de la burbuja inmobiliaria después y será una mayoría absoluta además del PP. Es decir, esta segunda legislatura será del 2000 al 2004. Bien, ¿qué va a hacer el PP? Pues recortes de derechos laborales para hacer más atractiva la contratación. Evidentemente, atractiva la contratación para el empresario es reducir derechos laborales a los trabajadores. Todo ello llevó a que, a que los sindicatos se pusieran en huelga general en el 2002 y todos estos recortes a los derechos que había conseguido el PSOE, pues el gobierno del PP tendrá que rectificar todas estas medidas. También se llevará a cabo la ley de reforma de la enseñanza, la ley de calidad de educación, una ampliación y se amplió las ayudas a la enseñanza privada. En esta época el crecimiento económico pues, fue un pelín menor. ¿Por qué? Porque la inflación no se redujo, y además descendieron en gasto social. También para el gasto público es menor porque van a invertir menos en los servicios públicos, es decir, va a empeorar la calidad de estos servicios. Todo ello va a dar lugar a una inseguridad ciudadana. La gente va a tener menor poder adquisitivo y va a haber más conflictividad social. También se reduce la ayuda al estudio, a la investigación, es decir, todo ello lo que repercute evidentemente es en la pérdida de la competitividad económica de España. Bien, en este contexto José María Aznar va a sufrir un atentado que al final, menos mal, que él tenía un coche potente y la bomba que le pusieron pues no llegó a afectarle, en 1995. Daos cuenta que el terrorismo de ETA era pues latente. Bien, además se va a deteriorar mucho su legislatura. ¿Por qué? Porque va a apoyar la política de George Bush, del presidente de los Estados Unidos, metiéndose ayudando a los americanos en la Segunda Guerra de Irak. ¿Por qué los americanos atacaron al gobierno de Saddam Hussein? Pues decían que tienen armas de destrucción masiva, que apoyaban el terrorismo internacional. Y todo esto provocó la entrada de España en la guerra que tuviéramos, que aquí no viene, pero fundamental, es el atentado del 11M, ¿vale? La bomba que pusieron en Atocha. Todo eso se va a politizar. Los que decían que eran la ETA, los que pusieron las bombas, será el PP, y los que decían que habían sido los musulmanes, pues era el PSOE, porque como el PP había amparado la guerra de Irak contra los musulmanes, pues el PP apoyaba esa tesitura y la ETA, decían los del PP. Lo que es cierto es que al final ganó las elecciones siguientes, las ganó el PSOE por este movimiento, ¿no? También hubo la catástrofe del Prestige, la catástrofe natural, la del chapapote, ¿vale? Que es un petrolero con crudo, pues naufragó en las costas gallegas y llenó todo eso, una catástrofe como no hubo nunca, ¿vale? En noviembre de 2003. Y todo esto pues debilitó y lo que hizo fue básicamente que cambió de signo político el gobierno en las siguientes elecciones que ganaría José Luis Rodríguez Zapatero. Y ahí terminamos con hasta la democracia del 2004 con la segunda legislatura del Partido Popular con Aznar, cuando pierde y entra José Luis Rodríguez Zapatero en el PSOE. Bien, ahora vamos a analizar los cambios económicos, sociales y la mentalidad de la transición democrática y de nuestro gobierno y nuestro sistema democrático. Bien, a partir de los años vamos a ver primero la economía, ¿vale? Bien, la economía vamos a ver en los años 80 se van a empezar a levantar de la crisis del año 75, la crisis del petróleo, acordaos. Sobre todo, lo fundamental, el principal estímulo será la entrada
en la Unión Europea de España, de tener que conseguir los criterios y los estándares que exigía Europa. ¿Vale? Esa será la gran transformación de la economía española. Bien, fundamental es la apertura al comercio exterior, sobre todo con la Comunidad Europea. Vamos a empezar a comerciar con los europeos y eso nos va a venir muy bien. Además vamos a recibir inversiones extranjeras y aparte España también va a invertir en extranjeros, sobre todo en América Latina, que serán nuestros aliados, ¿vale? Serán nuestros aliados hoy día, ¿vale? De hecho, nosotros somos el puente entre ellos y entre Europa, ¿vale? Y los suramericanos. Bien, las debilidades de España pues son históricas, ¿vale? Sobre todo el peso del ladrillo en el PIB, ¿vale? Nuestra generación de riqueza pues está mucho basado en la construcción, sobre todo también la escasa inversión en I+D, los bajos costes laborales, la dependencia energética, producimos muy poca energía, ¿vale? También la relación universidad y empresa, es decir, el salto a la empresa de la universidad pues no está todavía bien estructurado. Todas esas son las debilidades de nuestra economía, pero vamos a seguir viendo más aspectos. Bien, el motor de la economía, de cuando empezamos a ser un país con una economía moderna, pues van a ser por 3 factores fundamentales. En la entrada dentro de la economía del consumo, del consumismo, lo que vivimos hoy día, las ayudas europeas y además la inversión en infraestructura y el auge del ladrillo, pues será el motor que nos saque de la crisis. Pero también vimos con la grave crisis del ladrillo que esa será la debilidad de la economía de España, ¿vale? Por eso la crisis del ladrillo pues, fue brutal. Bien, con respecto a la movilidad de la mano de obra, de la gente, de los trabajadores, por la Unión, nosotros creíamos que iban a entrar en la Unión Europea y iban a ser los españoles los que iban a ir a otros países, que también, pero en mucha menor medida con los que sufrimos. Es decir, España, con la llegada de la bonanza económica, sufrimos una creciente inmigración brutal, sobre todo de la Europa del Este, polacos, rumanos, también del norte de África, sobre todo marroquíes y senegaleses, nigerianos. Hoy día tenemos de todo tipo de africanos, y América Latina, peruanos, de todo tipo, ¿no? Bien, ¿qué más? Pues también, además de esto, pues vienen también jubilados europeos y técnicos de grandes empresas, ¿vale? Pues es decir, que nosotros, bien, en el tema de inmigración, pues recibimos una gran inmigración y hoy día somos nosotros, en la actualidad también somos nosotros los que nos movemos, pero en mucha menor medida. De hecho, nuestra renta per cápita va a mejorar muchísimo con respecto al franquismo, pero muchísimo, ¿no? Se va a generar una clase media, pero se va a situar siempre por debajo de la media europea. Todavía no hemos llegado a conseguir los estándares de bienestar y la renta a igualarnos a la europea. De hecho, uno de los países que siempre tiene mayor índice de paro es España. Venga, ahora vamos a ver la sociedad. Antes hemos visto la economía, ahora la sociedad. Y aquí al final vamos a ver la mentalidad. Pero ahora nos vamos a centrar en la parte de la economía, la sociedad, perdón. Venga, pues la sociedad española pues se va a modernizar, nos vamos a convertir en un país moderno a partir de los años 60. La clase media pues será la clase fundamental dentro de España, ¿vale? Será el sector mayoritario. Bien, la población activa pues básicamente se ha tercializado, es decir, el sector servicios es el que fundamentalmente es el mayoritario, ¿vale? El sector servicios, estamos hablando de hostelería, restauración, etcétera. También tenemos el sector primario, ¿vale? De hecho, somos uno de los países que más producimos en temas de agricultura de la Unión Europea. Bien, como nuestra estructura demográfica, pues de pasar de un régimen de transición, pues ahora nos estamos envejeciendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque está bajando la tasa de natalidad, cada vez tenemos más controlada la natalidad, y la esperanza de vida pues se está alargando, por lo tanto estamos llegando a ser una estructura demográfica de un país desarrollado, como por ejemplo los Estados Unidos. Bien, el nivel de vida pues estamos acortando diferencia con los países de la Unión Europea, aunque todavía hay muchísimos desequilibrios, ¿vale? Pero poco a poco pues se está modernizando y nos estamos equiparando a los países ricos, por así decirlo, ¿no? A los países desarrollados.
Y con respecto a la mentalidad, pues la mentalidad aquí en España pues, ha cambiado de una forma increíble. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando a los países desarrollados. ¿Cuáles son esas características? ¿Por qué nos estamos pareciendo a los países desarrollados? Por ejemplo, se comienza la secularización, es decir, que poco a poco la sociedad pues separa lo que es el poder político de la religión, y además cada vez la gente pues sigue menos la religión católica o cualquier tipo de religión, ¿vale? También se están imponiendo nuevos tipos de relaciones familiares. Por ejemplo, hay ya cada vez más familias monoparentales, familias de homosexuales, etcétera, ¿no? Todo eso ya está hiper permitido. De hecho, la ley ya permite el matrimonio homosexual. En la liberalización de la mujer del trabajo, es decir, del trabajo doméstico. Ahora pues están dentro del mercado laboral como uno más, como debe ser, ¿no? Y la multiculturalidad, es decir, el respeto por las otras culturas que vienen aquí a España y nos mezclamos y nos enriquecemos unas con otras. Y con esto, chicos y chicas, pues terminamos este bloque 3, porque el bloque 4 es el siguiente que ya tenemos hecho. Así que, chicos y chicas, un saludo.